¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, ya sabe que iniciamos nuestro sitio en el minutero.com para que pues se suscriba. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, y uno de nuestros asesores en materia económica pues es el dos veces doctor al cuadrado en economía, ex rector de nuestra Universidad Autónoma de Baja California, el doctor Alejandro Mungaray Lagarda. Y bueno, acaba de pasar el informe del presidente López Obrador, 20 meses de gobierno, y han sido meses muy complicados, como lo hemos comentado anteriormente, sobre todo porque se presentó esa variable disruptiva, inesperada, extraña, que fue la pandemia, que le pegó a la economía y que le pegó pues a la población en general, al sector salud, dejando mucho desempleo, pobreza, una caída del Producto Interno Bruto, se incrementó la deuda si la relacionamos con el PIB, en fin, lo que le han llamado algunos una tormenta perfecta. Y el gran problema es que todo indica que se han incrementado también el número de pobres. El doctor Mungaray ha trabajado mucho lo que tiene que ver con el Banco de los Pobres, cómo salir de la pobreza. Pero lo primero que le quiero yo preguntar como economista, porque él le tocó, siendo secretario de Desarrollo Económico, enfrentar aquí la crisis de 2008, que nos platique de cómo se enfrentó primero la crisis de 2008 en Baja California. Teníamos dos economistas o más en el gobierno, estaba el doctor como secretario de Desarrollo y otro economista que era el gobernador Guadalupe Osuna Millán. Alejandro, gracias por recibirnos aquí en tu casa, estamos en sana distancia y voy a pasarle el micrófono después de sanitizarlo, como es un verbo que hoy se utiliza mucho. A ver. Bueno, cuando en 2008 se vive la crisis, hay factores diferentes a la crisis que hoy vivimos, pero había factores comunes. Los factores diferentes tienen que ver con la fuerza del origen, y el factor común con la capacidad de incorporar la información en la toma de decisiones. En el primer caso habrá que señalar que una gran parte de la responsabilidad de la crisis, que fue de origen financiero y externo sobre todo, tuvo que ver mucho con el papel audaz y poco transparente de las calificadoras del mundo. De hecho, ellas fueron las que, por no hacer un buen trabajo, permitieron que se calentara mucho la economía con el exceso, ¿no?, de operaciones en el mercado inmobiliario, ¿no? Todo eso hizo que tronara el tema, y lo que sí estamos claramente definidos a partir de aquella experiencia es que las grandes empresas mundiales buscaron hacer reestructuraciones. La crisis se usó como un pretexto para eliminar lo que sobraba, consolidar lo que necesitaban hacer hacia adelante, y lo hicieron con una estrategia competitiva, dejando las economías como la nuestra, tanto a nivel nacional como regionales, pues víctimas de sus reestructuraciones competitivas. Por eso a ellos, en un marco global de su reestructuración competitiva, no le interesaba mucho qué pasaba en una economía como Baja California. Oye, pero se endeudaron, Alejandro. En 2008 el endeudamiento fue hasta la parte final, fue muy cuidado el endeudamiento, porque la primera acción de la construcción de una estrategia anticíclica, contracíclica, fue organizar lo que se llama el push effect, es decir, en vez de dejar que toda la gente despedida se organizara por sí misma a través de pequeños emprendimientos en lo que pudiera, lo que se hizo fue organizar que toda esa gente
se encauzara con los emprendimientos, porque sabíamos que era lo que tenía que pasar. Finalmente la gente tiene que sobrevivir, lo hace a cualquier costa, y si el mercado y las empresas no se lo facilitan, ellos buscan informalidad. Que sea la economía informal. El tema de la economía informal tiene muchos asegúnes, porque la verdad de las cosas es que la economía de mercado como tal y la forma en que las empresas dominantes la influyen o la evaden, hace que mucha gente, tratando de sacar las vueltas a esas reglas dominantes, se esté en el mundo de la informalidad. Yo siempre he dicho, y algunos ya los consideramos así, que debería haber dos economías formales. La economía formal de las empresas poderosas que ponen reglas sobre los precios y distorsionan los intercambios, y la economía de la gente que está haciendo emprendimientos sin ningún afán de lucro, solo con el fin de sobrevivir y resolver el problema social de la pobreza. Entonces son dos mundos diferentes, al que me parece que injustamente se le llama informal porque no siguen las reglas, pero habrá que pensar que un mundo informal que es mayoría en la economía, pues yo me parece que es más formal que el otro. Te decía de Gabriel Said en ese libro, en esa revista que me encontré, Cómo salir de la pobreza, con varios artículos. ¿Crees que ese modelo del Banco de los Pobres sea un buen modelo para salir de la pobreza en México? El tema es cómo reconceptualizar desarrollo empresarial, es decir, cómo ser incluyentes con la actividad emprendedora, ¿no? El hecho de que haya gente con muchas condiciones económicas, con mucho poder económico para hacer actividad empresarial, no significa que una persona humilde no pueda hacerlo. De hecho, tan digno es el emprendimiento para resolver el problema de tus ingresos y tu familia como el empleo asalariado en un trabajo cualquiera. Es decir, no debería haber un problema de distingo, sino una política de inclusión. Entonces, puede ser la política del Banco de los Pobres en el estilo Yunus, o puede ser la banca para pobres en el estilo hindú, o puede ser la banca social en los estilos nórdicos, o puede ser las bancas, ¿cómo se llama?, los financiamientos por encadenamientos productivos tipo Japón o tipo Alemania. La verdad es que todas las economías tienen posibilidades de promover su desarrollo empresarial, pero tiene mucho que ver con la visión y a veces, como diría Adam Smith, hasta con la avaricia, para saber distinguir cuando las ganancias que obtienes en negocios orientados por el lucro no deben desatender los equilibrios sociales que permiten que la máquina funcione adecuadamente. Pero cuando los negocios no logran ver el entorno comunitario como algo importante, pues se rompe el equilibrio, se rompe la paz, se mueven a esquemas llamados informales y se hacen las famosas la otra economía, pero que terminan funcionando de manera paralela, ¿no? Oye, Alejandro, ¿tú crees que se puede medir la felicidad interna bruta de la que habla el presidente? Mira, hace muchos años hay una corriente economista importante que tenemos claro que el PIB per cápita no dice absolutamente nada. El PIB per cápita se generó como una medida en el proceso de unificación en la economía europea para poder ir asignando los recursos de manera prioritaria a quienes más los necesitaban. Entonces se utilizaba la medida del ingreso per cápita como una forma de ayudar a que los que menos ingreso per cápita tenían, promedio, perdón, pues se fueran acercando a la media. Entonces eso hacía una política de regiones. Se utilizó en muchos países como si fuera una medida, pero para esconder el problema de la mala distribución del ingreso, porque no es lo mismo una economía europea con una fuerte orientación a la competitividad por la vía de la innovación, la protección del medio ambiente, digamos los niveles de bienestar, a la competitividad espuria de los países nuestros, ¿no? Donde se es competitivo cuando restringe los salarios, se es competitivo cuando le sacas la vuelta al fisco. Nunca la competitividad aquí se está asociando a temas tecnológicos, de productividad, de mejora, de bienestar. Siempre es
son competitividades que le llaman de suma cero, ¿no? Para que unos ganen, otros tienen que perder. Y eso te va generando inevitablemente problemas de polarización social y a veces una discusión. El PIB, desde luego, que no quiere decir que haya desarrollo. Pues. Es decir, tan mal está la medición del nivel de bienestar a través del PIB per cápita, como mal está en querer construir un índice de bienestar que no tenga referencia con el PIB. Es decir, lo que podemos estar claros, como decía Bart Lerner, es que solamente los que estén arriba del PIB per cápita tienen una economía de felicidad. Los que están abajo del PIB per cápita pues no la tienen fácil. Oye, ¿crees que en México esté la tormenta perfecta y que se pueda salir rápido, como dice el presidente, con V, o algunos pesimistas que dicen que va a ser como una L? Va a haber muchos factores que habrán de venir, ¿verdad? En los días por delante. Es difícil ahorita. Lo que te puedo yo adelantar es que por la vía de la estructura empresarial actual no vamos a salir. La forma en que realmente está hecho actualmente no va a permitir la salida de la crisis, porque precisamente esa es la concentración que nos tiene la crisis. A nosotros la pandemia nos detona la crisis. Ya venía, el tema ya venía, no fue una caída del PIB per cápita porque cambió el gobierno. Tiene que ver con la concentración de la riqueza. Profundamente. El tema central, para mi gusto, el tema que llevó a que hubiera un cambio político importante en México es la concentración de la riqueza y la desigualdad. Y el cambio que va a llevar, y la causa que va a llevar a que haya otro cambio político es la permanencia de la concentración y la desigualdad, porque se sigue manteniendo, es decir, no se están moviendo los números. Hacer política clientelar, es decir, se puede hacer el bien repartiendo recursos, ¿no?, a los más pobres de la economía, pero al no tratarlos con dignidad ni con respeto a través de instituciones reestructuradas para que sean parte de la economía, no parte del asistencialismo, pues entonces no está resolviendo el problema se va a agudizar cuando los recursos del Estado se agoten, porque ya no habrá reservas, como se ha declarado. Pero eso es muy probable, y ya lo dijo Arturo Herrera, que se van a acabar los guardaditos, que sí, el presupuesto va a ser menor, y los retos entonces sociales crecen. Y lo dijo muy bien, la verdad es que lo dijo bastante bien, es decir, en términos financieros va a ser una situación compleja. En términos económicos va a ser una situación quizá en la forma no tan compleja, porque pues con tan fuerte caída que se estima entre 7 y 10, 11%, no sabemos exactamente, pues seguramente cualquier respingo será crecimiento, ¿no? Me van a decir, no, es que vamos a crecer en el 21, un 2, 3%, pues sí, pero ¿cuánto caíste, verdad? Entonces ese tema no va a permitir resolver el problema crítico que ya tiene la economía para el próximo año. Y lo cierto es que no se han querido, así como en las administraciones pasadas no se hizo, hoy tampoco se quiere hacer la apuesta por darle un lugar preponderante a la microempresa, y lo quiero decir así porque no mezclar que la micro, la pequeña y la mediana. La microempresa es el 95% de la empresarialidad de este país, esa es. Ahí hay que trabajar, hay que hacer mucho más, porque al final de cuentas ese es el basamento social, el tejido social que está conteniendo que la crisis no vaya más lejos, no impacte todavía más. Eso es lo que queda, y porque hay sectores más modernos de la economía que al no tener tasas garantizadas de rentabilidad como en el pasado, ni garantizada la concentración como en otros tiempos, pues no están invirtiendo con la misma intensidad que antes, ¿no? Vamos a vivir pues tiempos complejos. Yo los veo complejos y yo veo una U, pero una U larga, una U con posibilidades de O. Es una U larga, yo creo que sigue todo el año, va a ser fuerte el año, y mucho de lo que va a ayudar son las economías solidarias, las familias, hasta donde los ahorros den. Debe haber un cuidado financiero en las familias diferente a todo lo que hemos vivido, porque la situación es diferente. Y creo que algo nos ha dejado la pandemia es que sabemos que podemos vivir con poco. Con poco, sí. Y sinceramente creo que la única solución es hacer una
política de desarrollo empresarial incluyente, donde tanto las grandes empresas como las microempresas sean vistas con el mismo nivel de respeto, nomás en las dimensiones diferentes y con los objetivos diferenciados que cada una persigue, ¿no?